Vamos a arrancar sin muchos prólogos nuestra sección de Desinteligencia Artificial, que hoy la vamos a compartir con Hernán Manoli, porque Marcos Zurita ha huido a algún compromiso relacionado con su profesión o con una de sus profesiones. Hola Hernán, ¿cómo andas? Hola Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? Hola, ¿Cómo los trata la mañana? Nos trata muy bien, ¿a vos? A mí me trata un poco áspero porque bueno, ayer tuve una trasnochada, pero veo que han puesto la tapa del libro de la que vamos a hablar ahí como fondo. Estamos muy modernizados. La verdad que sí, me sorprende muy gratamente. ¿Viste cómo me te pone esperamos? Muy contento. Impresionante. Esto es para quienes si nos quieren ver por YouTube, acá nos vemos, no lo vemos a Hernán, que es una voz que sale de algún lado, pero sí vemos, por ejemplo, la tapa del libro. Vamos a hablar del libro. ¿Esto tiene algo que ver con el comienzo de la Feria del Libro? Esta cuestión, porque vamos a versar sobre los cánones, ¿no? Sí, pues sabías que hoy estamos en un día de casualidades, porque la verdad que no lo había pensado en relación a la Feria del Libro. Pero, bueno, primero hay que decir el libro, que nunca lo decimos. Es verdad, Capaz hay gente que está escuchando y no está viendo la hermosa No olvidemos imagen que es tienen radio. ustedes a sus espaldas. No nos olvidemos que todavía esto es radio. El libro es un libro de Carlos Gamerro, un escritor argentino que hoy tiene 60 años. Se llama Facundo o Martín Fierro: los libros que inventaron la Argentina. Y es un libro de crítica literaria. Es un libro de crítica literaria que, bueno, es un libro de 2015. Ahora voy a hablar un poco de Gamerro para introducir el tema. Es un libro de 2015, es un libro que es de crítica, es un libro que trata de alguna manera pensar la tradición argentina de un modo nuevo y descontracturado para la crítica, ¿no? Trata de ser un libro de crítica literaria hecho un poco más para la gente, lo cual a mí ya, en principio, Gamerro escribe muy bien. Para la gente es para los que no son críticos, ¿no? Para los civiles. Exactamente, para la gente que no está acostumbrada a leer crítica literaria, digamos, ¿no? Que es una especialidad que tiene su propio público. Entonces, me parece que una de las virtudes que tiene es esa, es tratar de un poco de bajar algunas discusiones abstractas de la crítica literaria. Por un lado, la pregunta de la identidad nacional, y por otro lado, a través de ejemplos y a través de una serie de recursos que son ayudados por la muy buena pluma que tiene Gamerro, y que lo hace un libro muy entretenido. Y ahora viene la primera casualidad, que tiene que ver con lo que estuvimos escuchando del rescate emotivo de Crisis, donde hablaba Josefina Ludmer, que es una crítica que participó en la revista y que yo personalmente le tengo primero me parece una genia. Recomiendo leer todos sus libros, en especial para lo que vamos a hablar hoy, el de La Gauchesca. Se llama La Gauchesca, un tratado sobre la patria, libro espectacular. Y bueno, muchas de las ideas que tiene Gamerro en este libro, y sobre todo en la parte que nos vamos a concentrar, porque es un libro larguísimo que habla de muchos momentos de la tradición literaria, pero en esta breve y humilde columna vamos a dedicarnos un poquito a la idea a las ideas que tiene él sobre si el Facundo o el Martín Fierro, ¿no? Sí, hay que decir que, perdóname, que en la nota que está de la que está extraído el testimonio de Ludmer, que ahora la pueden leer en revistacrisis.com.ar, al principio, no sé si llegaste a ver, hay como unos textuales en donde hay escritores del tipo populares, digamos, no reconocidos por la crítica, discutiendo también el rol de la crítica literaria en la construcción del canon. O sea, una gran coincidencia. Se preguntan por la novela argentina, por ejemplo, si tiene que responder a un reclamo crítico o un reclamo narrativo. ¿A qué responder cuando se escribe una novela? La verdad que justo cayó todo en el mismo ancho de banda temático. Y también la otra coincidencia es con la Feria del Libro, ¿no? Que está aconteciendo la Feria del Libro. Y para romper un poco el hielo también les quería preguntar a ustedes cómo vienen con la Feria del Libro, si fueron, si las divierte, si las convoca. Vengo tan mal que ni siquiera escuché el discurso de apertura que es trend topic en el microclima de Twitter. Yo lo debo también, Jimé. Ni siquiera escuché a Martín Coan, que también sí leí en Twitter como
todo, que tiró un canon ahí, ¿no? Una lista de libros que hay que leer o algo así. Vi un repaso y el auto además me mencionó. ¿Me mencionó? No a mí, que digo, la disputa viste en Twitter. A mí me mencionó, a mí me nombró, ¿no? Sí, se estaban peleando quién estaba, sí. El autolibro, el autobombo de la Feria del Libro. El autobombo sobre un discurso en la apertura de la Feria del Libro, era. Exacto. ¿No? Sí, algo así. Una cosa. Lo que pasa es que también viste que hubo una especie de competencia, porque habló al mismo tiempo que Cristina. Sí. ¿Verdad? Se dio esa lamentable coincidencia. Y después son dos cosas también vi que la Feria del Libro inauguró con un escenario 100% masculino y que solo subió una mujer a servir el agua. Bueno, va un poco a tono con un evento como la Feria del Libro, ¿no? Exacto. A mí por lo menos lo que me pasa es que cada vez me fui alejando, me fui quedando más lejos la Feria del Libro, me fui mudando cada vez unas cuadras más lejos de la Feria del Libro y ahora ya me queda tan lejos que no sé qué colectivo tomarme. Sí, creo que también la aparición de otros tipos de ferias, ¿no? Como la Feria de Editores Independientes u otras ferias de ese estilo que hay acá, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, le fue como quitando para mí lo que era el mayor interés de la Feria del Libro, que era conocer editoriales, ¿no? Porque la Feria del Libro, si tiene algo de interesante, es todo lo que no es el stand de las grandes empresas editoriales casi monopólicas de la producción, ¿no? Y al aparecer otros espacios donde eso es posible, un poco que como por lo menos para mí tiene menos sentido ir que el que tenía antes, ¿no? Cuando éramos jóvenes ibas a la Feria del Libro y por ahí te encontrabas con cosas que no están en las librerías, claro, o que son de más difícil acceso. Ahora realmente es complicado eso. Sí. Es buena esa teoría. Sí, yo me acuerdo. Y también pasaba una cosa de que uno como que iba a encontrar oportunidades, me parece, en alguna época a la Feria del Libro, a ver que se encontraba con un libro raro, curioso o barato, etcétera. O barato. Y hoy uno me parece que está más que nada encontrándose todo el tiempo con esas oportunidades en Internet, ¿no? También. Entonces, en el año del ChatGPT, la Feria del Libro como que queda, a mí por lo menos me queda un poquito. Pero volviendo al discurso de apertura y de Coban, él hizo como de alguna manera armó su canon entonces también en el discurso de apertura, pensando en el libro de hoy. Mira, la verdad que no tuve la suerte de escuchar el discurso de Martín Coban. Escuché lo mismo que decía Jimena de que armó su canon y a mí me parece muy bueno, ¿no? Me parecen muy buenos los cánones y me parece muy bueno que haya escritores que tengan la voluntad todavía de construir eso. Mira, voy a decir solo los primeros, a ver, y los que son de la Argentina. Villa, de Guzmán. Bien. Elvira Orfe. Y Los planetas, de Sergio Chefect. Tiro. Son muy buenos libros. Muy buenos libros. Y ahí leo a Elvira Orfe también, la escritora tucumana, Con el aire tan dulce, bien ahí ese rescate. Y de la nueva generación tenemos a Los topos, de Brusone, Hasta que mueras, de Raquel Robles, Diario de una princesa montonera, Mariana Eva Pérez. Bueno, va por ahí. Está en internet, se puede googlear como todo. Muy interesante, es como un hilo de Twitter, ¿no? Como exacto. Lo estás leyendo. Bueno, Gamerro no hace eso exactamente. Lo que hace más bien es como una lectura de la tradición argentina, ¿no? Y quiere la pregunta básica y la que vamos a hablar, de la que vamos a hablar un poco ahora, es de qué lecturas hizo posible sobre la argentinidad o sobre los conflictos sociales, sobre la identidad nacional, el Facundo de Sarmiento, y qué lecturas hizo posible sobre estos mismos temas el Martín Fierro, ¿no? Nuestro poema nacional. Pero primero me gustaría hacer una pequeña reseña sobre Gamerro como autor. Dale. ¿No? Gamerro es un caso de autor para mí bastante atípico. A mí me gustaron bastante las cosas que leí de Gamerro, pero tiene algo muy singular, es que creo que a casi todos el libro que más nos gustó es su primer libro. Se llama Las Islas y es de 1998.
no sé si leyeron Las Islas, pero Las Islas es Lo un estoy libro. leyendo justo en el mundo de las coincidencias, lo estoy leyendo en este momento, porque acá en la revista Crisis estamos produciendo algo sobre Malvinas, que es justamente las islas de las que trata el libro. Mirá qué interesante. Bueno, es un libro sobre Malvinas. Es un libro que en el 98 para mí fue un libro que en cierta medida me voló la cabeza porque es un libro muy creativo, muy abierto, muy, digamos, imaginativo, con toda una hipótesis sobre lo que fueron las Islas Malvinas, con toda una hipótesis sobre lo que son los 90. Es una lectura, es una lectura de los 90 ese libro y sale en el 98, ¿no? Sale un poco al fin de esa década. Capaz que ahora que estamos en una especie de revival de los 90, Sí, soporto otras hay una lecturas de edición ese libro. revisada ahora, por lo menos la que estoy leyendo yo, tiene un prólogo, creo que del 2016, algo así, con algunas retoques. Bueno, debe ser interesante cómo vuelve eso. Yo leí más cerca, no lo habré leído en el 98, pero lo habré leído en el 99 o en el 2000, y era como una lectura que cruzaba, digamos, los 90 con Malvinas, ¿no? Y con esta idea de que, bueno, había unos excombatientes que todavía planificaban reconquistar las islas y habían armado un videojuego incluso donde Argentina ganaba la guerra, etcétera. Y a mí me había encantado y creo que a todo el mundo este libro es como uno de los grandes libros sobre la temática de las Islas Malvinas, ¿no? Quedó de Gamerro como uno de esos libros. Y después tiene una serie de libros que hay como una especie de spin-offs de las islas. Uno es un Yuppie en la columna del Che, otro es La aventura de los gustos de Eva, que, bueno, son estos personajes que van creciendo. Y es todo un universo que armó Gamerro ahí mezclando contemporaneidad con setentas, que la verdad a mí me parece muy interesante y precursor de otras cosas que pasaron después. Pero el que quedó, así como mojón, fue Las Islas. Ahora, en el caso del que vamos a hablar ahora, Facundo Martín Fierro, Los libros que inventaron la Argentina, es un libro donde él se da el lujo de recorrer casi todo el canon nacional, pero no es una discusión sobre el canon. No es que Gamerro quiere meter libros que tal vez no están tan canonizados, no sé, como El Vir Orfeo, por ejemplo. No está en esa discusión. Lo que él quiere hacer es un libro de crítica literaria que haga un poco de divulgación. ¿Qué estrategias utiliza para esto Gamerro? Por ejemplo, hace comparaciones con muchas películas o con muchos autores de la literatura universal de un modo muy llano. Y eso está bueno, ¿no? Y tiene como una conciencia muy interesante de que toda la literatura y la escritura en la Argentina está muy mirando a Europa o incluso a Estados Unidos y no tanto a América Latina. Él hace ese reconocimiento y todo el tiempo trata de meter ejemplos de América Latina. No es un gran conocedor, la verdad, de la literatura latinoamericana, pero al menos intenta hacer eso que me parece interesante. Otra cosa que hace, que con Marcos acá, ustedes saben que venimos defendiendo mucho, y que es como una especie de herejía en el territorio de la crítica literaria, es que Habla de la de los vida. autores. Exacto. Habla de la vida de los autores. Habla de la vida de los autores. Y ahora voy a hacer un FF y para decir que, por ejemplo, cuando habla de las relaciones, vieron que Borges, bueno, escribió muchísimo sobre Martín Fierro, digamos, tiene cuentos que son del sur, etcétera, que son como continuaciones y alusiones al Martín Fierro. Y él habla de cómo Borges cambia su posición con respecto al Martín Fierro y al Facundo, que son justamente el tema de los primeros y quizá más significativos capítulos de este libro. Cuando, bueno, una cosa es cuando él tiene una idea más abstracta de la literatura y de lo que puede ser una montonera, de lo que puede ser el coraje y todo ese culto al coraje que desplegó Borges en su obra más temprana, y después cuando viene el peronismo, ¿no? Claro. Ya Borges se va haciendo, a medida que pasa el tiempo, un poco más gorila y se hace cada vez más anti-Martín Fierro, digamos, y empieza a reivindicar más al Facundo. Y él da cuenta de esto y se mete mucho con la vida de los autores y con circunstancias de la vida de los autores. En especial, más que nada, después cuando los autores empiezan a ser un poco más contemporáneos, menos, pero bueno, vieron que la distancia le da cierta impunidad. Nosotros acá en este caso tratamos de hacerlo incluso con los contemporáneos, pero él, por ejemplo, habla muchas de las cosas de la vida de Sarmiento y de la vida de Hernández.
que son interesantes para entender el contexto de las obras y la lectura que él hace. Y después es un libro que fue publicado en 2015 y que, bueno, es un libro que es un poco sobre la grieta, ¿no? Cuando él habla de Facundo o Martín Fierro, está hablando a su manera y desde la discusión de la crítica literaria sobre la grieta. Y él lo que trata de hacer a lo largo del libro, me parece a mí, es todo el tiempo matizar, ¿no? Matizar. Tiene una política de decir que siempre las cosas son más complejas y tiene una confianza muy grande en la literatura como una especie de mirador o de ventana para entender la política, la filosofía, los conflictos sociales y la identidad nacional. Así que bueno, la verdad que es un libro que es bastante recomendable. Esta tal o cual, ¿no? Facundo o Martín Fierro, ¿es respecto a estos dos textos o también eso se repite respecto a otros autores? Como que si yo te diga Saer o Puig. No, es solamente entre Facundo, Martín Fierro y el disparador del libro es un poco esta pregunta de cuál de los dos textos sirve para entender más la realidad nacional. ¿Y su hipótesis cuál es? Y ahí vamos a la hipótesis, pero después ya son directamente lecturas de otros autores, ¿no? Por ejemplo, hay un ensayo muy bueno, que es otro capítulo, que es Cortázar y el racismo, por ejemplo. Y bueno, para mí es una lectura bastante inteligente la que hace Gamerro de Cortázar, porque bueno, dice que Cortázar no era racista, y lo desarrolla y lo va comparando con otra literatura argentina que obviamente es muchísimo más racista que lo que hace Cortázar, y destaca el rol autocrítico en el que se pone Cortázar, también con respecto a su propia obra a lo largo de su vida y las interpretaciones que va haciendo de eso. Y bueno, con esto lo que te quiero contar es que va agarrando diferentes temas vinculados a autores. Solamente esta cuestión de comparar está en la primera. Y la hipótesis es, primero voy a ir un poco con el Facundo y después voy a ir con el Martín Fierro, que es un poco más complejo. Con el Facundo lo que dice es que, bueno, primero tiene una cosa muy simpática que dice que todo el mundo quiere decir siempre en qué empieza la literatura argentina. Él dice que empieza con el las ideas no se matan, dicho en francés. No lo voy a decir en francés porque el francés es muy feo. Que es un graffiti en un baño, ¿no? Es una proclama medio punk que hace Sarmiento antes de huir a Chile. Y después de eso, lo que él dice sobre Facundo es algo muy, muy, muy interesante también, porque dice que, bueno, el Facundo es un libro que engrieta, ¿no? En el Facundo todo queda del lado de la civilización o de la barbarie, digamos que es una de las antinomias fundantes de nuestra literatura, y que bueno, que digamos va ordenando en pares y en oposiciones todo lo que existe un poco, digamos, ¿no? Y él tiene esta teoría de que el mejor legado intelectual que tiene el Facundo es el fracaso del propio sistema que propone de clasificación el Facundo, ¿no? Porque evidentemente Sarmiento está fascinado con Facundo Quiroga y después, digamos, la llamada, entre comillas, conquista de desiertos fue un acto absoluto de barbarie. Entonces que en la historia argentina esa oposición entre civilización y barbarie nunca termina de funcionar. Que siempre funciona como un programa intelectual y después cuando hay que llevarlo a la práctica, las categorías se empiezan a mezclar y eso es una cosa con la que un poco socarronamente me parece Gamerro se burla de la antinomia y de la grieta, etcétera, ¿no? Me parece que eso es muy interesante. Y después me parece que también tiene algo polémico que atraviesa todo el libro y que tiene que ver también con la sensibilidad generacional que tiene Gamerro, que por un lado es bastante gorila en todas. Gamerro es un tipo inteligente que da ejemplos creativos, que tiene lecturas muy buenas de algunas partes de la literatura argentina, pero que no puede dejar de ser un liberal de izquierda un poco gorila, bastante antinacionalista, digamos. Y esa lucha entre ser un liberal de izquierda gorila y antinacionalista con ser un tipo inteligente y progresista al mismo tiempo, porque quiere ser progresista, me parece que le da mucha vida al libro, porque él tiene sus propias contradicciones sobre las cosas
Y por eso está tan fascinado, me parece a mí, con el Martín Fierro, ¿no? Que todo lo que le dedica al Martín Fierro y todo su análisis de Martín Fierro es mucho más exhaustivo, mucho más rico y da muchísima más tela para cortar que el que hace sobre el Facundo de Sarmiento. La hipótesis principal sobre el Martín Fierro es que si el Facundo plantea una antinomia y se pone de un lado, digamos, si plantea una grieta y se pone de un lado de la grieta, en realidad Martín Fierro plantea todo el campo de batalla y está de los dos lados. Ustedes vieron que Hernández dice una cosa en la ida y dice otra cosa en la vuelta, ¿no? Hay una posición amada por izquierda y sale por derecha en un punto, ¿no? Hay una posición con respecto a lo que es el gaucho, a lo que es la montonera, a lo que es el ejército en 1873 y hay otra en 1878. Y eso él lo va vinculando, hace todo un recorrido a cómo se responde a la dicotomía sarmientina en la ida y a cómo se le responde a esa dicotomía también en la vuelta, y va rescatando cosas del poema del Martín Fierro que son las que cincelaron un poco lo que en algún momento se puede haber pensado como nuestra identidad nacional. Se recuesta mucho en Borges, ¿no? Retoma esa idea borgiana de que hay una dialéctica entre la Pampa y el gaucho. Entre la Pampa, el gaucho y Martín Fierro, ¿no? No es que, digamos, los gauchos ya existían y Hernández le dio una voz, etcétera, sino que el propio poema, que tuvo una apropiación popular también en el momento, ayudó a moldear la identidad de los gauchos. Nuestra idea del gaucho es la que se construyó entre el gaucho y el libro, ¿no? Ahí. Y el libro. El Martín Fierro construyó, digamos, así como el Facundo construyó un poco el país y sus antinomias, el Martín Fierro construyó un poco a los gauchos. Después uno hace comparaciones que están divertidas, dice que los gauchos están muy desexualizados, que era una cosa escrita, la gauchesca era una cosa escrita por señores pacatos, digamos, que no permitían que los gauchos tuvieran sexualidad, que hay algunas insinuaciones, digamos, de una homosexualidad un poco vedada, etcétera, pero que en eso difiere mucho, lo compara con el género western y con los cowboys, ¿no? Y como esta idea de que en el western, el cowboy, casi siempre el protagonista es el bueno y es la ley, ¿no? Es el sheriff, que tiene que poner orden en un pueblo perdido en el medio de la naturaleza, porque vienen a asolar unos bandidos que quieren romper las reglas de la civilización. Y en la gauchesca, el héroe casi siempre es un personaje que fue, digamos, marginalizado y dejado afuera, en general por el ejército o por el Estado, y se transforma en un bandolero, ¿no? Bueno, digamos, también después tiene un capítulo bastante interesante sobre Juan Moreira y Hormiga Negra y toda esa literatura del gaucho rebelde, digamos, que es lo opuesto al cowboy que impone la ley. Y también esta idea de cómo siempre hay un conflicto entre el gaucho y el ejército, o el gaucho y el burgués, ¿no? Y el patrón, digamos, no el patrón, el tendero, el que lo estafa, el burócrata que lo estafa, pero está ausente la figura del patrón, ¿no? Que el patrón, el dueño del campo, etcétera, nunca hay un conflicto entre el gaucho y el estanciero. Y bueno, él rescata un poco eso. Y después, para cerrar un poco con todo el recorrido que él hace sobre... No te puedo hacer un círculo porque estoy en cámara, pero te lo tendría que hacer. Ok, bueno, ya tengo que ir redondeando. Entonces, para redondear, es un libro muy interesante, es un libro para entrar en la crítica literaria desde otro lugar. Tiene una posición del autor que me parece que es una posición generacional con la que yo, digamos, por supuesto no coincido, pero me divierte ver cómo se le escapa la hilacha, cómo no puede solucionar algunas contradicciones. Y me parece que plantea toda una serie de cuestiones, toda una serie de contradicciones, que la literatura de hoy no sé si está tan en el eje, tan en la discusión,
y que es interesante volver un poquito para atrás y ver las discusiones fundantes de la crítica literaria. Así que la verdad que si están por la Feria del Libro, es un libro que se recomienda. Carlos Gamerro, Facundo o Martín Fierro, los libros que inventaron la Argentina, dice la bajada, a tono con este fin de semana primero de la Feria del Libro. Creo que el compañero Zurita dejó un tema musical para recomendar. ¿Vos tenés algo para decir del tema o no? ¿O es algo que solo puede hacer él? Es algo que solo puede hacer Zurita y que siempre es una sorpresa para mí. Así que entonces lo va a tener que comentar el sábado que viene. Él lo va a tener que comentar. Chao, Hernán. Gracias por compartir este momento con nosotros. Que tengas una buena semana. Chao, gracias igualmente. Nacional Rock 93.7.